Plataformas de miedo. Había mucha niebla en la isla de Sodor. En los muelles de Brendam, Cranky descargaba materiales de construcción. ¿Qué es ese ruido? Esas son las plataformas de miedo, Thomas. ¿Ah? ¿Las plataformas de miedo? ¿Qué es eso? Bueno, marinero, hace cientos y cientos de años, la vieja locomotora resoplaba sobre las vías tirando de 3 plataformas. Cuando de pronto las uniones se rompieron y las plataformas se alejaron. Ahora las plataformas recorren las vías silbando y lamentándose y buscando una locomotora para engancharse. Entonces, marinero, cuidado con las plataformas de miedo. Podrían encontrarte y perseguirte. ¡Ya basta de tonterías, Salty! Thomas tiene trabajo que hacer. ¡Puedes irte, Thomas! Así que engancharon a Thomas a las plataformas. Y tocando su silbato, se marchó. Cuidado con las plataformas de miedo, Tomás. Nunca se sabe cuándo pueden aparecer. Thomas avanzaba entre la niebla con los tubos en sus plataformas, cuando de pronto volvió a escuchar el sonido. ¿Qué es eso? Thomas miró a su alrededor, pero no vio nada que pudiera haber hecho el misterioso sonido. Emily y Henry estaban en las vías de carga cuando Thomas llegó. Hola, Thomas. Acabo de oír a las plataformas de miedo. Oh, las platas. ¿Qué de qué? Las plataformas de miedo. Salty me habló de ellas. Recorren las vías buscando una locomotora. Silban y se lamentan. Parece tenebroso. Lo es. No puedo creer que sean tan miedosos. Debe haber una explicación completamente lógica. Eso espero. En serio que sí. A la mañana siguiente, Henry fue enviado a buscar los tubos en las vías de carga para llevarlos a Vickerstown. No las quiero oír ni miedo sentir. No las quiero oír ni miedo sentir. ¡Oh, no! Son las plataformas de miedo. Pero solo era una vaca en el campo. No las quiero oír ni miedo sentir. No las quiero oír ni miedo sentir. ¡Oh! ¡Son las plataformas de miedo! Pero solo era el jefe de estación tocando su silbato. Finalmente, Henry llegó a las vías de carga y se llevó los tubos. No las quiero oír ni miedo sentir. No las quiero oír ni miedo sentir. Entonces, Henry escuchó un silbido y lamentos. ¡Oh, no! Esa no es una vaca en el campo. Y tampoco el silbato de un guardia. Deben ser las plataformas de miedo. Henry estaba demasiado asustado para seguir resoplando. Disminuyó la velocidad y su conductor lo llevó a una vía lateral, pensando que algo andaba mal. Henry se detuvo y no quería moverse. Emily tuvo que llegar para llevar las plataformas a Vickerstown. No está siendo muy útil, Henry. Deberías saber que en realidad no existen las plataformas de miedo. Pero sí existen. Yo las oí. ¡Tonterías! ¿Qué oíste en realidad? Escuché un silbido y un ruido de lamento. Justo como dijo Thomas. Bueno, aún creo que debe haber una explicación lógica.
Entonces, Emily también oyó algo. ¿Qué es ese ruido? Thomas, ¿estás jugándome una broma? Pero Emily no veía a Thomas en ninguna parte. Henry, ¿eres tú? No había señales de Henry. Emily resopló con todas sus fuerzas. Pero el silbido estaba justo detrás de ella. ¡Ay, no! Tal vez no hay una explicación lógica. Tal vez en realidad sí existen las plataformas de miedo. Emily aceleró a toda velocidad para alejarse de las plataformas de miedo. Entonces hubo problemas. Emily tomó una curva demasiado rápido. Los tubos se soltaron y cayeron de las plataformas. ¡Calderas hirvientes! Ay, al menos ya no oigo a las plataformas de miedo. Debieron haber seguido a otra locomotora. Tuvieron que llamar a Rocky para colocar los tubos sobre las plataformas. Mientras tanto, Thomas estaba en los muelles. ¿Tienes más tubos listos para mí, Cranky? Ten algo de paciencia, Thomas. Casi termino. Ah, hay una brisa fresca en el ambiente, marineros. ¡Ay, no! ¡Son las plataformas de miedo! No existen las plataformas de miedo. ¡Tomás! Solo es el viento que pasa por los tubos. ¿En serio? ¡Ja! Locomotoras. Salty, tú dijiste que los silbidos y los lamentos eran las plataformas de miedo. Ah, eso dije, pero tal vez solo se trataba del viento. Estabas jugando con todos nosotros. Así somos todos los diésels del muelle. Esa noche, Emily llegó tarde a la estación. ¡Ay, Thomas! Tenías razón. Las plataformas de miedo son reales. ¿De qué hablas? Tú eres quien tenía razón. Había una explicación bastante lógica. ¿En serio? Pero oí el sonido y empezó a seguirme y... ¿Qué explicación? Solo fue una de las historias de Salty. Ese sonido solo era el viento pasando por los tubos. ¿Viento? ¿Pasando por los tubos? ¡Ah! ¡Entiendo! Sabía que debía hacer algo. En realidad no me asusté. Pero todo el mundo sabía que Emily realmente se había asustado. Y después de eso, jamás volvió a decir nada sobre las plataformas de miedo. Excepto tal vez Salty. Y hasta la fecha, las plataformas de miedo recorren las vías de Sodor buscando una locomotora para engancharse. ¡Ay, Salty! ¡En serio!